El gobierno tiene una historia sobre Pemex. La deuda bajó, la refinación está en máximos históricos. El rescate funcionó, es una historia que suena bien. El problema es lo que no cuentan después del punto final. Hicimos los cálculos que ellos no quieren que hagas. Porque cuando juntas los números completos, no los que aparecen en el comunicado oficial, sino todos, lo que encuentras no es una empresa rescatada, es una bomba de tiempo con fecha de vencimiento. Revisé los resultados financieros de Pemex de 2025, los datos reales de producción y el esquema de pagos que vence en los próximos 3 años, para contarte exactamente qué dicen los números que el gobierno prefiere no poner juntos en la misma pantalla. Lo que está en juego no es el balance contable de una empresa, es si México puede sostener a la petrolera más endeudada del mundo mientras su producción toca el piso más bajo en casi medio siglo. Porque esos dos números juntos, la deuda que vence y el crudo que no aparece, son exactamente el cálculo que nadie en el gobierno quiere que haga. La narrativa oficial de Pemex en 2025 tiene 3 pilares, pero antes de desmantelarlos hay que entender de dónde viene la empresa y por qué el gobierno necesita tanto que la narrativa funcione. Pemex, Petróleos Mexicanos, fue durante décadas la empresa más importante de México, no solo en términos económicos, en términos identitarios. La expropiación petrolera de 1938, cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera expulsando a las compañías extranjeras, es uno de los momentos fundacionales del Estado mexicano moderno. El 18 de marzo se celebra como el Día de la Expropiación Petrolera. Los niños mexicanos lo aprenden en la escuela. Es parte del relato de soberanía que atraviesa la política mexicana desde la izquierda hasta el PRI más tradicional. Durante décadas, esa empresa fue el motor fiscal del país. En sus años de auge, Pemex aportaba más del 30% de los ingresos del gobierno federal. El pico fue en 2004, 3.4 millones de barriles diarios de producción de crudo, el equivalente al cuarto productor de petróleo de América. Desde entonces, la caída ha sido sostenida, interrumpida brevemente por algunos años de estabilización, pero estructuralmente descendente. Hoy, en 2025, Pemex produce 1.635 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que producía en su pico, el nivel más bajo en 46 años. Ese es el contexto que el comunicado oficial no incluye. Y sobre ese contexto, el gobierno presenta sus 3 pilares. El primero, la deuda bajó. De casi 97.600 millones de dólares en 2024 a 84.500 millones al cierre de 2025. Una reducción real. Un número que el gobierno repite en cada conferencia. El segundo pilar, la refinación, está en máximos históricos. 0,27 millones de barriles diarios de petrolíferos producidos en 2025. 1,5 millones de barriles diarios procesados en refinería. Los niveles más altos de la historia reciente de la empresa. El tercer pilar, las pérdidas se derrumbaron. En 2024, Pemex perdió más de 780.000 millones de pesos. En 2025 perdió 45.200 millones. Una caída del 94%. Cualquiera de esos 3 números presentados solo cuenta una historia de recuperación. Y eso es exactamente lo que el gobierno presenta. Cada número solo. Nunca los 3 juntos con los que faltan. Porque hay números que no aparecen en el comunicado oficial. Y cuando los agregas, la historia cambia completamente. Para entender por qué la producción de crudo de Pemex lleva 20 años cayendo, hay que entender lo que es Cantarell y lo que significó su agotamiento. Cantarell es uno de los yacimientos de petróleo más grandes que se han descubierto en la historia. Encontrado en el Golfo de México en 1976, fue durante décadas el motor de la producción mexicana. En 2004, cuando Pemex llegó a su pico de 3.4 millones de barriles diarios, Cantarell solo producía más de 2 millones de barriles al día. Un solo yacimiento, más de la mitad de la producción nacional. El problema con los yacimientos supergigantes es que cuando empiezan a declinar, la caída es rápida y difícilmente reversible. Desde 2006, Cantarell entró en declive acelerado. Para 2015 producía menos de 300.000 barriles diarios. Para 2025 su contribución es marginal. Y el yacimiento que reemplazó parcialmente a Cantarell, Kumaluk-Zap, también en el Golfo de México, está entrando en su propia fase de declive. Eso crea un problema estructural que no tiene solución rápida. Cuando un yacimiento se agota, la solución es encontrar y desarrollar nuevos yacimientos. Pero ese proceso no ocurre en meses. La exploración geológica toma tiempo. La perforación de pozos exploratorios toma tiempo. El análisis de los resultados toma tiempo. El desarrollo de la infraestructura para extraer y transportar el crudo toma tiempo. De la decisión de explorar un nuevo yacimiento hasta la producción comercial, en condiciones normales pueden pasar entre 7 y 15 años. Y Pemex durante los últimos años no ha tenido los recursos para invertir en exploración a la escala que requiere reemplazar lo que pierde. La deuda que tiene, 100.000 millones de dólares, consume una parte significativa de sus ingresos en servicio de deuda. Lo que queda disponible para exploración e inversión en nuevos yacimientos es insuficiente para revertir la tendencia. Es un círculo. La deuda limita la inversión, la falta de inversión limita la producción futura y la menor producción hace más difícil pagar la deuda. Y luego está el factor que el gobierno sí nombra con orgullo, pero que explica paradójicamente el problema. La refinería Olmeque en Dos Bocas, Tabasco. El proyecto emblemático del gobierno de AMLO continuado por Sheinbaum. Una inversión de más de 16.000 millones de dólares.
una refinería que puede procesar crudo pesado del Golfo de México y convertirlo en combustibles para el mercado interno. Es una inversión en refinación, no en producción de crudo. Eso significa que México está invirtiendo capital enorme en procesar más crudo en la parte final de la cadena, mientras la parte inicial de la cadena, la producción del crudo mismo, sigue cayendo. Es la misma paradoja que el gobierno celebra con los datos de refinación récord. Más capacidad para procesar un recurso que cada vez es más escaso. Empecemos por la deuda real. El gobierno habla de 84.500 millones de dólares de deuda financiera al cierre de 2025. Ese número es correcto, pero no es el número completo, porque si sumas la deuda bancaria, los bonos y los pasivos con proveedores y contratistas, la cifra que la propia Pemex reportó, la deuda total sube aproximadamente 1.84 billones de pesos, 100.000 millones de dólares, no 84.500, 100.000. La diferencia está en lo que le debe a sus propios proveedores y contratistas. Solo con proveedores y contratistas, Pemex debía 517.000 millones de pesos a principios de 2026. En enero de 2026 se firmó un acuerdo para pagar casi 30.000 millones en hasta 8 años. 30.000 millones de 517.000 millones en 8 años. Aquí hay algo que el comunicado oficial tampoco explica. Los proveedores y contratistas de Pemex son en muchos casos empresas medianas y pequeñas del sector energético mexicano. Empresas que prestaron servicios, entregaron equipos, ejecutaron contratos y que llevan meses o años esperando que Pemex les pague. Cuando una empresa espera que le paguen durante meses o años, no espera gratis. Tiene que financiar esa espera. Pide créditos, reduce operación. En casos extremos, cierra o despide personal. El acuerdo de pago de enero de 2026 resuelve formalmente la situación de esos proveedores, pero los paga una fracción de lo adeudado, en un plazo de 8 años mientras el resto sigue esperando. Pero el número que el gobierno definitivamente no quiere que calcules es este. El 51.9% de la deuda total de Pemex vence entre 2026 y 2028. 3 años. 52.000 millones de dólares que la empresa tiene que pagar o refinanciar antes de que termine 2028. 52.000 millones de dólares en 3 años. Para poner ese número en contexto, es equivalente a más de la mitad del presupuesto federal de México en un año. Es más de lo que México recibe en remesas en 2 años completos. Y hay algo que el comunicado de Pemex tampoco menciona sobre esa deuda. Pemex paga intereses significativamente más altos que el gobierno federal mexicano, porque en los mercados financieros Pemex no se percibe como un riesgo equivalente al riesgo soberano de México. Tiene más deuda, menos ingresos previsibles y más incertidumbre operativa. Cuando los 52.000 millones venzan y la empresa necesite refinanciar, extender los plazos de pago con nuevos bonos o créditos, lo hará a las tasas que el mercado le ofrezca en ese momento. Y si la producción sigue cayendo, si los ingresos siguen bajo presión, si los vencimientos se acumulan, esas tasas van a ser más altas que las que pagó cuando emitió la deuda original. Refinanciar deuda cara con deuda más cara no es resolver el problema, es postergarlo con intereses adicionales. El número más celebrado en la narrativa oficial de Pemex 2025 es la reducción de pérdida, de 780.000 millones de pesos en 2024 a 45.200 millones en 2025, una caída del 94%. Cuando ese número circula en los medios, en los comunicados oficiales, en las conferencias de prensa, produce un efecto específico. Sugiere que algo cambió fundamentalmente en cómo opera la empresa. Pero hay una pregunta que nadie en el comunicado oficial responde. ¿Qué exactamente explica esa reducción? Los resultados financieros de Pemex, cuando se analizan con detalle, muestran que la reducción de pérdidas tiene varios componentes. El primero es real reducción de costos operativos. La empresa hizo esfuerzos de eficiencia que bajaron algunos gastos, eso cuenta. El segundo es real pero temporal, el efecto del tipo de cambio. Cuando el peso mexicano se mueve respecto al dólar, los resultados financieros de una empresa que tiene deuda en dólares e ingresos mixtos cambian significativamente aunque no haya cambiado nada en su operación. El tercero es el más importante y el menos discutido, reestructuraciones contables y tratamiento de pasivos. En 2024, Pemex reconoció contablemente pérdidas masivas en parte porque la empresa registró el valor real de sus pasivos, incluyendo obligaciones laborales, pasivos ambientales y la depreciación de activos de formas que impactaron negativamente en los resultados. En 2025, algunos de esos factores no se repitieron con la misma magnitud, no porque la empresa esté más sana, sino porque el año anterior ya reconoció esos pasivos. Es como si una empresa tuviera una bodega llena de inventario dañado. En 2024 reconoce todo el daño de una vez, resultado negativo enorme. En 2025 ya no tiene ese inventario que reconocer. Resultado menos negativo. ¿La bodega mejoró o no? ¿Los resultados mejoraron en papel? Sí. La pregunta que corta el ruido contable es simple. ¿Cuántos barriles nuevos de producción explican la mejora de resultado? La respuesta es igualmente simple. Ninguno. La producción cayó, los ingresos cayeron. La mejora de resultados vino de factores que no se repiten y de ajustes que no agregan un solo barril al subsuelo. Y los 52.000 millones que vencen entre 2026 y 2028 se pagan con barriles, no con reestructuraciones contables. Aquí está la paradoja que el gobierno construyó con mucho cuidado narrativo. Pemex presume refinación récord, 1.5 millones de barriles diarios procesados en refinerías.
los niveles más altos de su historia reciente, y ese número es real. Pero al mismo tiempo, la producción de crudo, el petróleo que sale del subsuelo, cayó a 1.635 millones de barriles diarios en 2020, un 7,8% menos que en 2024, y el nivel más bajo en 46 años. Desde 2006, Pemex no había producido tan poco crudo desde que México era un país diferente, desde antes del boom petrolero de los 80, desde antes de que Cantarell llegara a su máximo. La meta oficial para 2026 era llegar a casi 1,8 millones de barriles diarios. La realidad de 2025 fue 1.635 millones. Una brecha de casi 165.000 barriles diarios entre lo que el gobierno prometió y lo que ocurrió. Y aquí está la paradoja que el análisis superficial de los datos oficiales no captura. Si Pemex procesa 1,5 millones de barriles diarios en sus refinerías, pero solo produce 1.635 millones de crudo, ¿qué está procesando exactamente? Una parte es el crudo que produce, otra parte es crudo que importa. México, que exportó petróleo durante décadas como fuente principal de divisas, ahora importa crudo para alimentar sus propias refinerías. Eso no es refinación récord en el sentido que el comunicado sugiere. Es capacidad de refinación funcionando a costa de importaciones que generan un gasto que resta los ingresos que la refinación debería producir. El modelo completo de Pemex en 2025 es este. Produce menos crudo propio que en cualquier momento desde 1971. Importa crudo adicional para alimentar refinerías. Procesa ese crudo combinado en refinerías a niveles récord, pero vende los productos refinados a precios regulados en el mercado interno, lo que limita el margen que la refinación genera. Y al mismo tiempo tiene que pagar 52.000 millones de dólares de deuda en 3 años. Eso explica por qué los ingresos de Pemex en 2025 fueron 8,6% menores que en 2024. La mejora en las pérdidas, ese 94% de reducción que el gobierno celebra, no viene de un modelo productivo sano. Viene de factores contables del tipo de cambio y de costos menores. Son ajustes de papel. No son barriles nuevos saliendo del subsuelo. Y los barriles son lo único que puede pagar los 52.000 millones que vencen en 3 años. Cuando juntas todos los números, no los que el gobierno presenta por separado, sino todos al mismo tiempo, el cálculo que aparece es incómodo. Pemex debe más de 100.000 millones de dólares en total. Tiene que pagar o refinanciar 52.000 millones en los próximos 3 años. Sus ingresos cayeron 8,6% en 2025. Su producción de crudo está en el nivel más bajo en 46 años. Y todavía registra pérdidas netas, 45.200 millones de pesos, después de un año que el gobierno describió como de recuperación. Eso no es una empresa rescatada. Es una empresa que mejoró desde un piso tan bajo que cualquier movimiento hacia arriba parecía un milagro. Pero mejorar desde el desastre no es lo mismo que estar sana. El truco narrativo del gobierno es presentar cada número en el contexto que lo hace ver mejor. La deuda bajó comparada con 2024, la refinación subió comparada con años anteriores. Las pérdidas cayeron comparadas con el desastre de 780.000 millones. Todo verdadero, todo incompleto, porque ninguno de esos números responde la pregunta que importa. ¿Con qué base productiva va a pagar Pemex los 52.000 millones que vencen entre 2026 y 2028? Con una producción de crudo en su nivel más bajo desde 1970, con ingresos que cayeron casi 9%, con proveedores a los que les debe 517.000 millones de pesos y solo les puede pagar una fracción en 8 años, con una refinería nueva que procesa más crudo pero no produce más crudo, con una deuda que cuando se refinancie costará más que cuando se emitió. Esa es la aritmética que el gobierno no quiere que calcules, no porque sea un secreto, sino porque cuando la haces, la historia del rescate de Pemex deja de sonar como un éxito y empieza a sonar como una cuenta regresiva, pero Pemex no está quebrada hoy, la deuda bajó, la refinación subió, las pérdidas se recortaron. El gobierno tiene números reales para sostener su narrativa mientras los ves por separado. El problema no es lo que pasó en 2025. El problema son 3 preguntas que 2026, 2027 y 2028 van a responder sin importar lo que digan los comunicados. Primera, ¿puede Pemex refinanciar los 52.000 millones en condiciones que no agraven su situación? El mercado de bonos en 2026 no es el mismo que en 2019. Las tasas son más altas. La percepción de riesgo de Pemex es peor. Segunda, ¿puede la producción de crudo revertir su caída antes de que los vencimientos lleguen? Para eso necesitaría inversión en exploración y desarrollo que Pemex actualmente no tiene capacidad de financiar sin apoyo del gobierno federal. Tercera, la que más importa para las finanzas públicas de México. Si Pemex no puede pagar sola, ¿cuánto tiene que inyectar el gobierno federal y de dónde sale ese dinero? Porque 52.000 millones de dólares no se pagan con comunicados de prensa, se pagan con crudo o con dinero público que México necesita en otro lado. Esa historia, la de cómo México resuelve la ecuación imposible de Pemex, es la que define el siguiente capítulo.